¿De verdad creíste que nadie te estaba mirando? La voz del CEO cortó el silencio como una cuchilla. La empleada se quedó inmóvil frente a la mesa repleta de billetes, sintiendo cómo la sangre se le iba del rostro. «No toques nada», ordenó. «Gente como tú siempre encuentra la forma de robar». Las miradas se clavaron en ella. Nadie la defendió. Nadie preguntó nada. «Si falta un solo peso», continuó él, acercándose lentamente, «no solo pierdes tu trabajo, pierdes todo». Ella apretó los puños humillada, con el corazón golpeándole el pecho. Sabía que estaba sola. Sabía que no tenía poder. Sabía que, para ellos, ya era culpable. Lo que ese CEO millonario no sabía es que mientras la acusaba, ella acababa de ver algo que jamás debió haber visto. Algo que, si salía a la luz, no solo lo destruiría a él, sino a todo su imperio. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta increíble historia. Nunca voy a olvidar la forma en que me miró. No fue solo desprecio. Fue como si yo no existiera. Como si mi presencia ahí, de pie frente a esa mesa llena de dinero, fuera una ofensa personal para él. El silencio del cuarto era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración temblando, y aún así, él decidió romperlo de la peor manera posible. «No toques nada», dijo, con voz fría. «La gente como tú siempre termina robando». Sentí cómo se me quemaban las mejillas, no porque fuera verdad, sino porque todos los ojos se clavaron en mí al mismo tiempo. Yo era la empleada, la invisible, la que limpia cuando los demás se van. Y aún así, en ese momento, estaba en el centro de una humillación que no pedí. Había fajos de billetes sobre la mesa, perfectamente ordenados como si el dinero también tuviera jerarquías. Yo estaba ahí solo porque me lo ordenaron: limpiar, callar y salir. Pero el CEO millonario no parecía satisfecho con eso. Se levantó despacio, acomodándose el saco caro, y caminó alrededor de mí como si fuera un objeto que estaba evaluando. «¿Sabes cuánto hay aquí?», preguntó sin esperar respuesta. «Más de lo que ganarás en toda tu vida». Las risas de los ejecutivos que lo acompañaban fueron suaves, incómodas, pero nadie lo detuvo. Nadie dijo nada. Y yo apreté los dedos contra el trapeador para no temblar. Lo más cruel no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una calma absoluta, con la seguridad de alguien que jamás ha sido contradicho. Yo sentía el corazón golpeándome el pecho, no de miedo, sino de rabia contenida, porque él no me conocía, no sabía nada de mí. Y aún así, ya me había juzgado. «Mírala», continuó. «Seguro piensa que está sola con todo este dinero». Y entonces lo sentí. Esa sensación horrible, como si alguien me observara desde atrás. Giré apenas el rostro, y ahí estaba él, con los ojos clavados en mi espalda, analizando cada movimiento. Quise decir algo, defenderme, explicar que yo solo hacía mi trabajo. Pero mi voz no salió. Nunca sale cuando más la necesitas. En cambio, él dio un paso más cerca y bajó la voz, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «No te equivoques», susurró. «Un error y te quedas sin empleo». Ese fue el momento exacto en el que entendí que para él yo no era una persona, era una amenaza potencial, una sospechosa permanente, y eso dolía más que cualquier insulto directo. El cuarto olía a madera fina y a perfume caro. Todo ahí gritaba poder, y yo estaba fuera de lugar. Lo sabía, ellos lo sabían. Pero aún así, algo dentro de mí se negó a agachar la cabeza por completo. Mientras recogía con cuidado, sentí cómo sus ojos no se apartaban de mí, esperando, buscando cualquier movimiento mal hecho para confirmar su prejuicio. «Apúrate», ordenó. «No tengo toda la noche», asentí en silencio, tragándome la dignidad junto con las ganas de llorar. Lo irónico es que nadie se preguntó por qué una empleada estaba ahí a esa hora.
Nadie cuestionó nada. Yo era la pieza más fácil de señalar, la más débil, la que no tenía apellido importante ni traje caro. Pero mientras limpiaba, mi mente trabajaba rápido, porque esa no era la primera vez que alguien con poder intentaba aplastarme, y tampoco sería la última. Lo que él no sabía es que yo veía cosas que los demás no veían, detalles, errores, pequeñas grietas en su mundo perfecto. Cuando terminé dejé todo exactamente como estaba, ni un billete fuera de lugar. Me di la vuelta para salir, convencida de que por fin me dejarían ir, pero su voz volvió a detenerme. «Espera», dijo. Me quedé quieta. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Caminó hasta quedar frente a mí, demasiado cerca. «Recuerda esto», añadió. «Aquí mandamos nosotros». Asentí otra vez, bajando la mirada, aunque por dentro algo se estaba rompiendo, o quizá despertando. Salí del cuarto con el corazón acelerado y una mezcla peligrosa de humillación y determinación. Ellos pensaban que me habían puesto en mi lugar, que yo era solo una empleada más, reemplazable, sin valor. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera yo en ese instante, era que ese momento, esa injusticia silenciosa, iba a ser el inicio de algo mucho más grande, algo que iba a obligar a ese CEO millonario a mirarme de nuevo. Pero esta vez, desde abajo, salí del edificio creyendo que el aire frío de la noche me iba a calmar, pero fue todo lo contrario. Cada paso que daba lejos de ese cuarto elegante hacía que la humillación pesara más. No era solo lo que había pasado, era lo que representaba. Para ellos yo seguía siendo la empleada que podía ser señalada, acusada o despedida sin explicación. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia silenciosa que me apretaba el pecho desde adentro. Al día siguiente regresé al trabajo como siempre, con el uniforme limpio y la cabeza baja, como si nada hubiera ocurrido. Eso es lo que esperan de alguien como yo, silencio y obediencia. Pero algo había cambiado. Cada mirada que recibía ahora tenía un peso distinto. No sabía si era paranoia o intuición, pero sentía que ya no me observaban solo como empleada, sino como un riesgo. Especialmente él, el CEO millonario. Desde lejos, su presencia se sentía incluso cuando no hablaba. Durante la mañana, los rumores empezaron a circular, comentarios en voz baja, miradas que se cruzaban y se callaban cuando yo pasaba. Nadie me decía nada directamente, pero yo lo sabía. Siempre lo sé. En lugares así, la injusticia no se anuncia, se filtra, y no tardé mucho en descubrir por qué. «Ten cuidado», me susurró otra empleada mientras limpiábamos un pasillo. «Dicen que desapareció dinero». Sentí que el estómago se me caía. Dinero. Otra vez esa palabra. Otra vez la misma sombra cayendo sobre mí. No tardaron en llamarme. Una oficina pequeña, paredes blancas, una mesa sin adornos. Él no estaba ahí, pero su influencia sí. Un gerente con sonrisa falsa me pidió que me sentara. No lo hice. «Solo queremos hacerte unas preguntas», dijo cruzando los brazos. «Nada personal». Mentira, todo era personal. «Anoche estuviste en el cuarto donde se guardaba una cantidad importante de efectivo, ¿correcto?» Asentí. No tenía sentido negarlo. «¿Estabas sola?» «Sí». «¿Nadie te vio salir?» Sentí el nudo en la garganta. Cada pregunta era una cuerda que se apretaba un poco más. No me acusaron directamente. Eso habría sido demasiado evidente. En cambio, sembraron la duda. Me hablaron de cámaras, de auditorías, de protocolos. Me dejaron ir sin despedirme, con una sonrisa tensa y una advertencia disfrazada de consejo. «Si recuerdas algo extraño, lo mejor es decirlo ahora», dijo el gerente antes de que saliera. A veces, el silencio complica las cosas. Salí de ahí sabiendo exactamente lo que significaba. Ya me habían elegido como sospechosa. Los días siguientes fueron peores. Supervisión constante, comentarios pasivo-agresivos, cambios de turno sin aviso.
y cada vez que cruzaba el pasillo principal, sentía sus ojos sobre mí. El CEO no decía nada, pero observaba, como un cazador paciente, esperando el momento perfecto. Una tarde, mientras limpiaba cerca de su oficina, escuché su voz. «Asegúrense de revisar todo», ordenó. «No quiero errores». No dijo mi nombre. No hizo falta. Todos sabían a quién se refería. Lo injusto es que nadie se preguntó si yo tenía motivos para robar. Nadie pensó en mi historia, en mi vida, en lo que había tenido que sacrificar para estar ahí. Para ellos yo era solo una empleada más. Fácil de reemplazar. Fácil de culpar. Pero mientras más intentaban arrinconarme, más claro veía algo que ellos no. Había inconsistencias. Movimientos que no cuadraban. Horarios alterados. Firmas que no coincidían. Yo llevaba años observando, limpiando oficinas donde se tomaban decisiones millonarias, y había aprendido a ver lo que otros pasaban por alto. Una noche, al terminar mi turno, regresé al pasillo donde todo había empezado. No debía estar ahí, lo sabía, pero algo me empujó a hacerlo. Miré las cámaras, los registros, las puertas. No era curiosidad, era supervivencia, porque entendí que si no hacía nada, la historia ya estaba escrita, y yo iba a perder. Y en medio de ese silencio descubrí un detalle, uno solo, pequeño, pero suficiente para cambiarlo todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por emoción, sino por miedo, porque si yo había visto eso, alguien más también podía hacerlo, y esa persona no iba a querer que yo hablara. De pronto, escuché pasos. Me giré de inmediato. Era él, de pie al fondo del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer. «No deberías estar aquí», dijo con calma. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies, porque en ese instante supe que el juego ya no era silencioso, y que, sin quererlo, yo acababa de entrar en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Nunca he creído en las coincidencias, y mucho menos después de esa noche. La forma en que él apareció en el pasillo no fue casualidad. Nadie camina por ahí a esa hora sin motivo. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y aún así, ninguno de los dos dijo nada más. Se quedó observándome unos segundos eternos, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar conmigo sin decir una sola palabra. Luego giró sobre sus talones y se fue, dejándome sola con una sensación que no me abandonó en toda la madrugada. Estaba siendo vigilada. A partir de ese día, mi rutina cambió sin que nadie lo anunciara. Me asignaron áreas distintas, turnos irregulares, tareas que no correspondían a mi puesto. Era evidente que querían cansarme, confundirme, forzarme a cometer un error. Lo curioso es que, mientras más me presionaban, más invisible me creían. Pensaban que yo solo limpiaba pisos, vaciaba botes de basura y obedecía órdenes. Nunca imaginaron que mi mayor ventaja era precisamente esa. Nadie me tomaba en serio. Yo escuchaba conversaciones mientras trapeaba oficinas. Veía documentos olvidados sobre escritorios. Notaba tensiones entre ejecutivos que fingían cordialidad. Y poco a poco, empecé a unir piezas. No entendía todo, pero entendía lo suficiente como para saber que el dinero que desapareció no había salido del edificio por manos torpes o desesperadas. Había algo más, algo planeado. Lo más peligroso de ser subestimada es que te conviertes en testigo sin quererlo. Una tarde, mientras limpiaba una sala de juntas, escuché voces elevadas al otro lado de la puerta. No me moví. Nadie se acordó de que yo estaba ahí. «Esto se nos está saliendo de control», dijo alguien, nervioso. «Cálmate», respondió otra voz firme. «Todo está cubierto». Esa segunda voz la reconocí de inmediato. Era él, el CEO millonario. «¿Y la empleada?», preguntó el primero. Hubo un silencio breve, incómodo. «No es nadie», respondió él. «Si se pone difícil, la sacamos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Para ellos yo no era una persona, era una variable descartable.
Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. Me senté en la cama sin encender la luz, repasando todo lo que había visto y escuchado. Pensé en mi familia, en lo frágil que era mi situación. Bastaba una llamada, una acusación formal, y todo se vendría abajo. Yo no tenía abogados, ni influencias, ni dinero para defenderme. Solo tenía mi palabra, y nadie la iba a escuchar. Fue entonces cuando entendí algo clave. Si iba a sobrevivir, no podía reaccionar como esperaban. Al día siguiente decidí cambiar de estrategia. Dejé de evitar miradas, dejé de caminar rápido. Volví a ser la empleada tranquila, obediente, casi invisible. Sonreía cuando me hablaban, asentía, agradecía, y mientras tanto, observaba más que nunca. Cada gesto del CEO, cada cambio de humor, cada reunión improvisada. Noté que estaba tenso, que hablaba más bajo de lo normal, que revisaba su celular con demasiada frecuencia. Alguien que no teme, no actúa así. Un error suyo fue pensar que yo no entendía nada del mundo en el que trabajaba. Antes de estar ahí yo había tenido otra vida, otra formación, otra forma de pensar. Pero eso era algo que nadie se molestó en preguntar, porque la gente poderosa rara vez pregunta, solo asume. Y esa noche, mientras limpiaba su oficina privada, encontré algo que no debía estar ahí, un documento mal archivado, un correo impreso, un nombre que se repetía demasiado. Mi pulso se aceleró, no porque no supiera lo que estaba viendo, sino porque lo entendía perfectamente. Guardé ese dato en mi memoria. No tomé fotos. No toqué nada más. Sabía que cualquier movimiento brusco me delataría. Salí de la oficina con la misma calma de siempre, pero por dentro todo estaba cambiando. Porque por primera vez desde que empezó esa pesadilla, yo tenía algo que ellos no sabían que yo tenía: información. Días después, el CEO me llamó directamente. Fue la primera vez que me habló sin testigos. «Siéntate», ordenó. No lo hice. Me miró con sorpresa, quizá incluso con molestia, pero no insistió. «He notado que eres observadora», dijo. «Eso puede ser bueno o muy peligroso». No respondí. Sonrió de lado. «Recuerda tu lugar», añadió. «No todos los errores se perdonan». Asentí, como siempre. Pero esta vez, mientras salía de su oficina, entendí algo que me hizo apretar los puños. Él ya sospechaba que yo sabía más de lo que aparentaba. Y cuando alguien con tanto poder empieza a sospechar, las cosas dejan de ser simples. Yo aún no sabía cómo ni cuándo, pero tenía claro algo. El momento de ser solo la empleada subestimada estaba llegando a su fin. Y eso iba a tener consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Nunca quise demostrar nada. Esa fue siempre mi mayor defensa. Cuando alguien espera que fracases, lo peor que puedes hacer es mostrar de lo que eres capaz demasiado pronto. Por eso seguí actuando igual, discreta, callada, puntual. Pero por dentro, mi mente ya estaba en otro nivel. Cada noche repasaba mentalmente la información que había visto, las conversaciones que había escuchado, los documentos que parecían inofensivos, pero no lo eran. Yo sabía leer entre líneas, siempre lo supe, y ese talento, oculto durante años, empezaba a tomar forma. Antes de ser empleada, tuve otra vida. No una importante, ni lujosa, pero sí una donde aprendí a pensar de forma estructurada, a analizar procesos, a detectar errores que otros pasaban por alto. La vida me obligó a dejar eso atrás, a aceptar trabajos que no reflejaban quién era realmente. Y cuando entré a esa empresa, nadie se preguntó de dónde venía. Nadie imaginó que, mientras limpiaba escritorios, yo entendía perfectamente los números que dejaban olvidados sobre ellos. Comencé a notar un patrón. El dinero que desaparecía no lo hacía al azar. Siempre coincidía con ciertas reuniones, ciertos horarios, ciertos movimientos internos. No era un robo común, era una maniobra.
una que involucraba a más personas de las que aparentaba, y en el centro de todo estaba él, el CEO millonario, no como un ladrón torpe, sino como alguien que creía tener todo bajo control. Eso fue lo que más me sorprendió, su exceso de confianza. Una noche, mientras limpiaba el área de archivo, encontré una carpeta marcada con un código interno. No debía estar ahí. Eso lo sabía cualquiera. Me quedé mirándola unos segundos con el corazón acelerado. Tomarla sería un error, pero ignorarla sería una sentencia. Así que hice lo único que sabía hacer bien. Memoricé. Cada nombre, cada cifra visible, cada fecha. Mi memoria siempre fue mi aliada, aunque nadie lo supiera. Los días siguientes confirmé mis sospechas. Cambios contables mínimos, casi invisibles pero constantes. Ajustes que nadie cuestionaría porque venían de arriba. Yo veía la trampa completa, como un rompecabezas armado lentamente, y mientras más claro lo tenía, más entendía por qué necesitaban a alguien como yo para cargar con la culpa si algo salía mal. Yo era el plan B, el chivo expiatorio perfecto. Lo más inquietante fue darme cuenta de que él empezó a cambiar conmigo. Ya no era solo desprecio. Ahora había atención, preguntas indirectas, órdenes contradictorias. Era como si intentara medir hasta dónde había llegado yo. «Eres rápida», comentó una vez, viéndome limpiar su oficina. «Demasiado para alguien en tu puesto». «Solo hago mi trabajo», respondí. Sonrió, pero sus ojos no. «A veces hacer bien el trabajo es peligroso», dijo antes de salir. Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que mi talento, ese que siempre había escondido, ahora me ponía en riesgo, pero también me daba poder. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto al miedo. Claridad. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía cómo funcionaba, y sabía que si lo usaba en el momento correcto, podía cambiar el juego por completo. Una tarde, escuché sin querer una conversación que terminó de confirmarlo todo. Dos ejecutivos hablaban en voz baja, creyendo que nadie más estaba ahí. «Si esto se filtra, estamos acabados», dijo uno. «No se va a filtrar», respondió el otro. «Él ya tiene todo listo, y si algo sale mal, ya sabes». No mencionaron mi nombre. No hacía falta. Ese fue el instante exacto en el que entendí que mi vida profesional, y quizá algo más, estaba en peligro real. Esa noche no dormí. Me senté frente a una libreta vieja y empecé a organizar todo en mi cabeza. Fechas, movimientos, personas involucradas. No estaba improvisando, estaba construyendo algo, una verdad que nadie quería escuchar, pero que existía. Y mientras escribía, me hice una promesa silenciosa. No iba a permitir que me destruyeran para salvar su imperio. Al día siguiente el CEO me llamó de nuevo. Esta vez su tono fue distinto, más controlado, más calculado. «Necesito que hagas algo fuera de tu horario», dijo. «Algo sencillo». Lo miré sin decir nada. «Confío en ti», añadió observándome con atención. «No me falles», asentí. Pero por dentro supe que esa confianza no era un favor, era una prueba, y también su primer error grave, porque sin saberlo, acababa de darme acceso directo al último detalle que me faltaba para entenderlo todo, y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. Nunca imaginé que aceptar esa tarea sencilla fuera a cambiar la forma en que todos me verían, empezando por él. Esa noche regresé al edificio fuera de horario, cuando las luces estaban casi todas apagadas y el silencio hacía eco en los pasillos. Me dieron acceso temporal, algo que rara vez permitían a alguien en mi puesto. Ese solo detalle ya decía mucho. El CEO millonario no hacía favores. Cada gesto suyo tenía un propósito oculto, y yo estaba completamente consciente de eso. Mientras caminaba hacia la zona que me habían asignado, sentía el corazón golpeándome con fuerza, pero no por miedo. Era concentración. Sabía que cualquier error, cualquier movimiento fuera de lugar,
Podía costarme el empleo, o algo peor. Encendí las luces una por una, como siempre, fingiendo normalidad. Pero mis ojos no dejaban de analizar cada detalle. Cajas que no estaban donde debían. Archivos numerados de forma irregular. Computadoras encendidas sin razón aparente. Todo gritaba desorden controlado. La instrucción fue clara: limpiar y ordenar un despacho interno donde se habían reunido varios ejecutivos esa misma tarde. Nada más, me dijeron, pero ese lugar era justo el centro de todo. Ahí se tomaban las decisiones grandes. Ahí se firmaban acuerdos que movían millones. Y ahora, curiosamente, querían que una empleada estuviera sola en ese espacio. Demasiada confianza, o demasiada necesidad. Mientras limpiaba encontré una carpeta abierta sobre el escritorio principal. No la toqué. No hacía falta. Bastó leer el encabezado. Reconocí el código de inmediato. Era el mismo patrón que había visto antes, repetido con ligeras variaciones. Sentí cómo la sangre me bajaba de golpe. Ya no eran sospechas. Era una estructura completa. Un mecanismo diseñado para desviar recursos sin dejar rastro visible. Y en ese instante, entendí algo todavía más grave. El CEO no solo sabía lo que hacía, estaba convencido de que nadie podría probarlo. Seguí trabajando con calma. Mi cuerpo actuaba en automático, pero mi mente iba rápido, demasiado rápido. Pensaba en cada pieza, en cada nombre, en cada posible consecuencia, porque ya no se trataba solo de salvarme a mí. Si esto salía a la luz, iba a sacudir a mucha gente poderosa, y cuando el poder se siente amenazado, aplasta sin dudar. Yo lo sabía, siempre lo supe. Por eso había aprendido a sobrevivir en silencio. De pronto escuché pasos. Me giré de inmediato. Era él. No anunció su presencia. No hizo ruido innecesario. Simplemente apareció en la puerta, observándome como si yo fuera parte del mobiliario. «No esperaba verte tan tarde», dijo. «Me lo pidió usted», respondí, sin mirarlo directamente. Entró al despacho y cerró la puerta detrás de sí. El sonido fue seco, definitivo. «Quería ver cómo trabajas cuando nadie te observa», añadió, caminando despacio alrededor del lugar. Sentí la tensión subir. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Sabía que ese no era un encuentro casual. Era una evaluación, una confrontación silenciosa. «Dicen que eres eficiente», continuó. «Demasiado, diría yo». No respondí. «La gente eficiente suele meterse en problemas», añadió, deteniéndose frente a mí, «porque ve cosas que no debería». Levanté la vista por primera vez. Nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que ambos entendiéramos algo importante. Ya no estábamos fingiendo. «Yo solo limpio», dije finalmente. Sonrió. Una sonrisa lenta, calculada. «Eso es lo que más me intriga», respondió. «Que alguien que solo limpia se mueva con tanta precisión». Dio un paso más cerca, demasiado cerca. «Aquí hay cosas que no te conviene entender», añadió en voz baja. «Y gente que no perdona errores». No retrocedí, no porque fuera valiente, sino porque entendí que retroceder en ese momento me haría parecer culpable. «No entiendo de negocios», respondí. «Solo sigo instrucciones». Me observó en silencio, como si intentara perforarme con la mirada. Luego se dio la vuelta. «Espero que siga siendo así», dijo abriendo la puerta. «Por tu bien». Cuando se fue, mis piernas temblaron. No lo voy a negar. Me apoyé en el escritorio unos segundos para recuperar el aire, porque aunque había logrado mantener la calma, sabía que ese encuentro lo había cambiado todo. Él ya no me veía como una empleada cualquiera. Ahora me veía como una incógnita. Y eso era peligroso. Esa noche, antes de irme, confirmé el último detalle que necesitaba. Un registro escondido. Un respaldo mal protegido. Una prueba silenciosa que conectaba todas las piezas. No la tomé. No aún. Sabía que no era el momento.
pero la guardé en mi memoria con absoluta claridad, porque ahora tenía algo mucho más poderoso que una acusación. Tenía la verdad completa. Los días siguientes fueron extraños. El trato hacia mí cambió. Ya no había órdenes bruscas ni humillaciones directas. En su lugar, había silencio, observación, distancia calculada. El CEO pasaba cerca de mí sin decir nada, pero yo sentía su atención como un peso constante. Eso, curiosamente, empezó a llamar la atención de otros. ¿Qué hiciste para que te miren así?, me preguntó una compañera en voz baja. No respondí, porque la verdad era simple y aterradora al mismo tiempo. Había dejado de ser invisible. Y cuando una empleada deja de ser invisible en un lugar donde el poder se mueve en las sombras, las consecuencias no tardan en llegar. Yo aún no sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de algo. El siguiente movimiento ya no dependería solo de mí. Y el choque que se avecinaba iba a ser imposible de ocultar. El primer indicio de que algo se estaba moviendo ocurrió en silencio. No hubo gritos, ni acusaciones abiertas, ni escenas dramáticas frente a todos. Fue peor que eso. Fue el cambio de ambiente. La tensión invisible que se coló en cada pasillo, en cada oficina, en cada conversación que se detenía cuando yo aparecía. El edificio seguía funcionando, sí, pero ya no respiraba igual. Y el epicentro de todo era yo. El CEO millonario empezó a cometer errores pequeños, detalles casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera observando con atención. Llegaba tarde a reuniones clave, cancelaba encuentros a último momento, se mostraba irritable con ejecutivos que antes trataba con absoluta calma. Y eso, en un hombre como él, no pasaba desapercibido. El poder, cuando se siente amenazado, se delata solo. Una mañana, me llamaron a una sala de juntas. Esta vez no fue una oficina pequeña ni un gerente con sonrisa falsa. Era el espacio grande, el importante, la mesa larga, las sillas de cuero, las pantallas apagadas. Cuando entré, había varias personas ya sentadas, ejecutivos, supervisores, y al fondo, él. «Cierra la puerta», ordenó alguien. Lo hice. El sonido del seguro resonó más fuerte de lo normal. «Queremos aclarar ciertas inconsistencias», dijo uno de los directivos, evitando mirarme directamente. «Nada personal. Siempre dicen eso cuando todo es personal. Se ha detectado información sensible fuera de su lugar», añadió otro. «Y tú has estado presente en varias áreas críticas». Respiré hondo. No hablé. Sabía que cada palabra podía usarse en mi contra. El CEO me observaba en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. No intervenía. Dejaba que los demás hablaran. Era una estrategia. Si algo salía mal, él no sería quien diera la orden. «¿Has visto algo que no debías?», preguntó finalmente, mirándome fijamente. El aire se volvió pesado. «No», respondí. «Solo hago mi trabajo». Un murmullo recorrió la mesa. Incomodidad, duda. Algo empezaba a romperse. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los ejecutivos más jóvenes, visiblemente nervioso, habló. «Con todo respeto», dijo, «he revisado los registros varias veces, y las inconsistencias no coinciden con los horarios de ella». El silencio fue brutal. Yo sentí el pulso en los oídos. El CEO giró lentamente la cabeza hacia él. «¿Estás diciendo que te equivocaste?», preguntó con voz baja. «Estoy diciendo que no es responsable», respondió el otro tragando saliva. «Los datos no cuadran. Ese fue el primer golpe, pequeño pero público». Yo seguía de pie, sin moverme, sin celebrar, sin mostrar nada. Pero por dentro, algo se acomodó. No era victoria. Aún no. Era reconocimiento. El inicio de una grieta. Y el CEO lo sintió. «Esto no termina aquí», dijo levantándose. «Vamos a revisar todo desde el principio». Sus palabras sonaron firmes, pero su cuerpo no mentía. Estaba tenso, incómodo, porque por primera vez alguien lo había contradicho frente a otros. Y por mí.
Después de esa reunión, nada volvió a ser igual. Algunas miradas cambiaron. Ya no eran solo de desconfianza. Ahora había curiosidad, incluso respeto. «Oye», me dijo una supervisora más tarde, «hiciste bien en mantener la calma». No respondí, porque sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Esa misma tarde, el CEO me llamó a su oficina privada. Esta vez no hubo órdenes ni tono autoritario. Fue directo. «Siéntate», dijo. Me senté. «No eres lo que aparentas», continuó. «Y eso puede jugar a tu favor, o destruirte». Lo miré a los ojos, sin desafío, sin sumisión. «Yo no busco problemas», respondí, «solo justicia». Esa palabra lo incomodó más que cualquier acusación. Se levantó y caminó hacia la ventana. «La justicia es un concepto flexible», dijo. «Depende de quién la controle». «Entonces no es justicia», contesté. Se giró bruscamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «Ten cuidado», advirtió. «No sabes con quién estás hablando». «Sí lo sé», respondí con voz firme. «Por eso sigo aquí». Ese fue el verdadero choque. No físico, no violento, pero definitivo. En ese momento entendió que ya no podía intimidarme como antes. Que yo no era la empleada asustada del primer día. Y yo entendí algo igual de importante. Él ya no tenía el control absoluto. Los días siguientes trajeron consecuencias, auditorías externas, revisiones internas, gente importante entrando y saliendo del edificio. La empresa empezó a murmurar, y cada vez que alguien preguntaba quién había estado en el centro de todo, mi nombre aparecía, no como acusada, como pieza clave. Algunos me evitaban, otros me buscaban. «¿Cómo supiste? ¿Desde cuándo lo sabías?». Yo no respondía, porque aún no era momento. El CEO, en cambio, se encerró en sí mismo. Perdió la calma, perdió aliados, perdió terreno. Y mientras eso ocurría, algo inesperado empezó a pasar conmigo. Ya no me llamaban solo para limpiar. Me pedían opinión, me consultaban detalles, me escuchaban. La empleada invisible empezaba a ser vista. Pero eso también trajo peligro. Porque cuando el poder cae, no cae solo. Arrastra. Y yo sabía que el último movimiento aún no había sido hecho. El CEO no iba a rendirse sin intentar algo más. Algo grande, algo definitivo. Y cuando eso ocurriera, todo el mundo tendría que elegir un lado. Nunca pensé que el respeto hiciera tanto ruido. No porque fuera escandaloso, sino porque se sentía distinto, pesado, real. Desde que comenzaron las auditorías externas, la empresa ya no funcionaba como antes. Las puertas cerradas se abrían. Las conversaciones se daban en tonos más bajos. Los ejecutivos caminaban con cuidado, midiendo cada palabra. Y en medio de todo eso, yo. De pronto, mi presencia ya no era ignorada. Cuando entraba a una sala, algunos se enderezaban en la silla, otros bajaban la voz. Había miradas de incomodidad, sí, pero también de reconocimiento. El tipo que no se dice en voz alta, pero se siente. Yo seguía usando el mismo uniforme, haciendo las mismas tareas, pero el ambiente había cambiado. La empleada ya no era solo la empleada. Una mañana, algo impensable ocurrió. Me pidieron que me quedara después del turno, pero no para limpiar. «Necesitamos que estés presente», dijo uno de los auditores. «Hay detalles que solo tú conoces». Esa frase me golpeó fuerte, porque por primera vez alguien reconocía públicamente que mi observación, mi memoria y mi criterio tenían valor. Me senté en una sala junto a personas que jamás me habrían dirigido la palabra semanas atrás. Y nadie cuestionó por qué estaba ahí. El CEO millonario también estaba presente, pero ya no ocupaba la cabecera con la misma seguridad. Se movía inquieto. Revisaba documentos con demasiada rapidez. Interrumpía más de lo necesario. Cuando me miró, no vi desprecio, vi algo mucho más revelador: preocupación. «Explique este movimiento», pidió uno de los auditores señalando una gráfica. El CEO habló.
con seguridad aparente, con palabras bien ensayadas. Yo escuché en silencio. Eso no coincide con los registros internos, dije cuando me dieron la palabra. Todos voltearon a verme. ¿Puede explicarlo?, preguntó el auditor. Sí, respondí. Ese ajuste se repite cada vez que hay reuniones privadas fuera de horario, siempre con las mismas firmas. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie me interrumpió, nadie me contradijo, porque lo que decía no era una opinión, era un hecho. El CEO intentó recomponerse. Eso es una interpretación, dijo. Ella no tiene formación para analizar estos datos. No, respondió el auditor. Pero tiene algo más importante: consistencia. Sentí el aire regresar a mis pulmones. No era triunfo, era validación. A partir de ese día, mi nombre empezó a circular de otra forma, ya no como rumor, sino como referencia. Pregúntale a ella. Ella lo detectó primero. Ella sabe cómo funciona esto. Cada vez que escuchaba eso, algo dentro de mí se acomodaba. No orgullo, dignidad, esa que te quitan poco a poco y que cuesta años recuperar. El CEO, en cambio, comenzó a perder terreno visiblemente. Algunos aliados se alejaron. Otros evitaron sentarse a su lado. El poder ya no lo protegía como antes. Y eso lo volvió peligroso. Una noche, al salir del edificio, lo encontré esperándome. Solo, sin escoltas, sin testigos. No tenías que llegar tan lejos, dijo. Yo no elegí esto, respondí. Usted sí. Se acercó un paso. Puedes detenerte ahora, añadió. Todavía. Ya no, contesté. Porque esto ya no es solo mío. Me miró con una mezcla de rabia y cansancio. Te van a usar, dijo. Y cuando no les sirvas, te van a soltar. Tal vez, respondí. Pero hoy estoy aquí por lo que soy, no por lo que usted creyó que era. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue, y en ese momento entendí que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía volver a ser invisible. Ya no podía fingir. Días después, ocurrió lo impensable. Me ofrecieron un lugar formal en el proceso. No un puesto aún, no un contrato, pero sí una voz. Queremos que participes, me dijeron. Tu perspectiva es clave. Acepté, no por ambición, sino por responsabilidad, porque sabía que si yo no estaba ahí, otros ocuparían ese espacio, y lo usarían para callar la verdad. La noticia se filtró. Afuera, la empresa empezó a ser observada. Medios, inversionistas, opinión pública. El nombre del CEO apareció donde antes no aparecía, y cada mención lo debilitaba un poco más. Yo seguía caminando los mismos pasillos, pero ahora sabía algo que jamás había sentido ahí dentro: pertenencia. Sin embargo, la ascensión no fue cómoda, no fue limpia, no fue segura. Recibí advertencias, miradas duras, silencios largos, y una mañana encontré una nota anónima en mi locker. Esto no ha terminado. La guardé sin decir nada, porque sabía que era verdad. El último movimiento aún estaba por hacerse, y ese movimiento definiría no solo mi futuro, sino el de todos los que habían creído que podían usarme y desecharme sin consecuencias. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor como aquella mañana. El edificio estaba lleno de gente, auditores, abogados, directivos, pero aún así se sentía vacío. Vacío de certezas, vacío de máscaras. Yo caminé por el pasillo principal con el mismo uniforme de siempre, pero cada paso tenía un peso distinto. Ya no caminaba con miedo, caminaba con conciencia, porque sabía que ese día nada volvería a ser igual para nadie. La reunión final no fue dramática en apariencia. No hubo gritos ni acusaciones teatrales. Fue peor. Fue fría, metódica, implacable. Las pruebas estaban sobre la mesa, ordenadas, claras, irrefutables. Cada documento que yo había memorizado,
Cada patrón que había señalado ahora estaba respaldado por auditorías externas, registros cruzados y testimonios internos. Ya no era mi palabra contra la de un CEO millonario, era la verdad contra la mentira. Él entró último, caminó con la espalda recta, pero ya no con arrogancia. Se sentó sin mirar a nadie. Yo lo observé unos segundos. No sentí odio. Sentí algo más complejo. Tristeza. Porque detrás de todo su poder, de toda su soberbia, había un hombre que creyó que podía pisar a otros sin consecuencias. Y la vida, tarde o temprano, cobra. Cuando le dieron la palabra, habló poco. Intentó justificarse, intentó minimizar, intentó desviar responsabilidades, pero ya no funcionaba. Cada intento suyo era desmontado con calma, sin ataques personales, sin humillaciones. Exactamente lo contrario de lo que él había hecho conmigo al inicio. Y eso fue lo más fuerte. En un momento, uno de los directivos se volvió hacia mí. «Queremos escucharla a usted», dijo. Sentí el corazón acelerarse, pero no dudé. «Yo no busqué esto», comencé. «Solo hice lo que cualquiera haría si ve una injusticia. Durante mucho tiempo fui invisible aquí, y eso permitió que viera cosas que otros no veían. Hablé sin rencor, sin revancha, solo con hechos. Y mientras lo hacía noté algo que jamás pensé ver. El CEO bajó la mirada. La decisión no tardó. Fue clara, contundente, irreversible. Su salida fue inmediata. Su nombre quedó marcado. Su poder disuelto. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Porque todos entendieron algo esencial. Aquello no era una victoria individual. Era una corrección moral. Después de eso, vino el silencio. Un silencio distinto, limpio. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Uno a uno, personas que antes no me miraban se acercaron. «Gracias. Hiciste lo correcto. Nos devolviste la dignidad». No eran palabras vacías. Eran reales. Pesaban. Días después, me ofrecieron formalmente un nuevo rol dentro de la empresa. No como símbolo, no como trofeo, sino como alguien que había demostrado criterio, ética y capacidad. Acepté con una condición: que se revisaran los procesos para que nadie más volviera a ser usado como chivo expiatorio. Aceptaron. Mi vida cambió, sí, pero no de la forma que muchos imaginan. No me volví millonaria de la noche a la mañana. No cambié de esencia, cambié de lugar. Y eso lo fue todo. La empleada humillada se convirtió en una voz escuchada. No por venganza, por justicia. Meses después, al cruzarme con alguien nuevo en el edificio, ya no bajaba la mirada. Y cuando veía a otra empleada caminar en silencio, recordaba quién fui y quién podía llegar a ser. Porque entendí algo que quiero que tú también entiendas. Nunca subestimes a quien parece pequeño. Nunca humilles a quien no tiene poder. Nunca creas que el silencio es ignorancia. A veces, la persona que limpia el piso es la única que ve la verdad completa. Y esa verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Esta historia no trata solo de una empleada y un CEO millonario. Trata de lo que ocurre cuando alguien con poder cree que puede humillar, acusar y pisar sin consecuencias, y se equivoca. Durante mucho tiempo, ella caminó en silencio por pasillos donde nadie la veía. Limpiaba oficinas, escuchaba órdenes, soportaba miradas que juzgaban sin conocerla. Y como muchos, pensó que callar era la única forma de sobrevivir. Pero hay algo que nadie puede borrar: la verdad. El error del poder no fue robar, fue subestimar. Porque cuando humillas a alguien solo por su posición, ignoras su historia, su inteligencia y su fuerza interior, estás sembrando tu propia caída. Y cuando esa persona decide no responder con odio, sino con dignidad, el impacto es mucho mayor. Tal vez tú también has sido tratado como invisible. Tal vez alguien te hizo sentir pequeño, reemplazable, sin valor. Si esta historia te tocó, es porque en algún momento entendiste que la justicia no siempre llega rápido, pero llega.
Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te subestimó y luego se equivocó contigo? ¿Viviste una injusticia en el trabajo o en la vida que terminó cambiándolo todo? Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que revelan verdades humanas. Activa la campanita para no perderte ninguna y comparte este video con alguien que necesite recordar que nadie tiene derecho a humillar a otro. Porque la próxima vez que alguien te mire desde arriba, recuerda esto: a veces quien parece no tener poder es quien termina cambiando el destino de todos.